Ok, chicos, chicas, vamos a comenzar con la sesión, pero primero necesito que me confirmen si se ve lo que estoy reproduciendo uno y si se me oye, porque casi nunca se me oye. ¿Se oye? ¿Sí? Sí, ¿No? profesora. Ya, genial. ¿Se ve lo que estoy reproduciendo? También pongan una manito arriba. A ver. Sí, ya, genial. Ok, vamos a comenzar entonces con la sesión de hoy. Espero que estén bien. Estamos ya en la semana 13 y tenemos que ver, vamos a entrar a los tipos de preguntas para la evaluación de la comprensión lectora. En este primer momento vamos a analizar el tema central y la idea principal. ¿De acuerdo? Ahora, el tema central y la idea principal entran dentro de la jerarquía textual. ¿Ok? Entonces, nos dice, ¿no? Puesto que la lectura es una herramienta esencial del aprendizaje significativo, es capital garantizar el avance de la comprensión lectora, ¿no? Por ello, la didáctica de la lectura debe sustentarse en las formas idóneas que logren una evaluación de la comprensión de texto, siendo los principales ítems o tipos de ítems de la comprensión lectora dos, el tema central y la idea principal. Ahora, ¿qué es el tema central? El tema central es el asunto global del que trata un texto, ¿no? Es decir, el tema que unifica el texto, le da sentido y significado a la lectura, ¿ok? Ahora, de forma lingüística, ¿cierto? El tema central puede observarse como una frase nominal, ¿no? Por ejemplo, si yo digo los sismos del Perú, allí está mi tema central. ¿Por qué? Porque eso me va a indicar que el texto va a tratar sobre los sismos del Perú, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿qué es la idea principal? La idea principal, ¿no? Entre las ideas que componen un texto se distinguen las que condensan la parte más significativa del texto. Esto es la idea principal. Es decir, la idea principal va a contener dentro de sí toda la información, ¿no?, que vamos a desarrollar en el texto. ¿De acuerdo? Entonces, debemos tener en cuenta que solo hallando en primer término el tema central, podemos reconocer allí la idea principal, ¿no? Por ejemplo, si nuestro tema central eran los sismos del Perú, la idea principal podría haber sido, ¿no? Los sismos en el Perú ocurren por la interacción entre la placa de Nazca y la placa sudamericana. ¿Y las ideas secundarias cuáles serían? Pues el desarrollo de esa propuesta, ¿no? Entonces, ahí está. Recuerden, el tema central se evidencia con una frase nominal, ¿cierto? Y va a unificar el texto. Es de lo que trata, grosso modo, el texto. ¿De acuerdo? Y la idea principal es más precisa, ¿no? Es más significativa. Está en la pirámide de la jerarquía de las ideas del texto. ¿Ok? Muy bien, entonces aquí tenemos un pequeño ejercicio. A ver, lo voy a leer y vamos a resolverlo, ¿no? Dice, la responsabilidad emocional o responsabilidad afectiva se basa en hacernos cargo de nuestros actos, palabras, emociones y su impacto en los demás, así como tener consideración hacia los sentimientos del otro. En suma, se define como un cuidado y respeto mutuo a través de la comunicación y la empatía, que sirve como pilar para crear una relación íntima y sana. Queremos aclarar que este término no es sinónimo de pensar en los demás, pero no en ti. De hecho, en el momento en el cual una persona ajusta su comportamiento a las necesidades del resto, descuidando las suyas, dejamos de hablar de responsabilidad afectiva. Entonces, obviamente aquí el tema central sería la responsabilidad afectiva, ciertamente. ¿Y cuál sería la idea principal? Básicamente la idea principal sería la responsabilidad afectiva, ¿no? La responsabilidad afectiva se basa en hacernos cargo de nuestros propios actos, palabras y emociones y su impacto en los demás, ¿no? O refraseándolo, podríamos decir pues que la responsabilidad afectiva, la responsabilidad emocional, ¿no?, es el cuidado y el respeto mutuo a través de la comunicación y la empatía en las relaciones íntimas, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, recordemos eso. La idea, el tema central es solamente una frase. Una frase quiere decir que no tiene verbo, ¿verdad? Y el tema central básicamente va a englobar
la temática del párrafo, la temática del texto que tengamos entre manos. Mientras que la idea principal es la parte más significativa, ¿no? Es la que está en la cúspide de la pirámide de la jerarquía de ideas dentro de un texto. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si mi texto, el tema central de mi texto es el nacimiento del K-pop, ¿no? Mi idea principal podría ser el nacimiento del K-pop se dio en, no sé, pues en Corea en los años, no tengo idea, 2000, por decir algo. ¿De acuerdo? Y ahí yo voy desmenuzando el texto. ¿Ok? Muy bien, entonces, hasta acá, ¿se entiende que es una idea principal, un tema central? ¿Sí? ¿No? ¿Otra vez? Cuéntenme. Son ahorita 35 personas, 34 personas en sesión. ¿Se entiende qué es la idea principal y qué es el tema central? A ver, colóquenme en el chat. Sí, no. Los leo. ¿Se entiende? ¿Sí? Yasmin dice que sí, el resto. ¿El resto qué opina? ¿Entendieron o no entendieron? ¿Sí? Ok, muy bien. Listo, entonces vamos a entrar a nuestro textito, como es acostumbrado ya. Dice, el texto dice, el bullying escolar, también conocido como acoso escolar, es un fenómeno que ha existido durante décadas y que continúa afectando a estudiantes en todo el mundo. Este comportamiento no solo afecta la salud física de las víctimas, sino también lo mental y emocional. Existen una serie de factores que generan el acoso en los colegios. Entre los más resaltantes se pueden mencionar a la violencia familiar, la falta de empatía y habilidades sociales, el desequilibrio de poderes y la cultura escolar y social. Asimismo, el bullying en las escuelas es un problema persistente que no solo afecta la vida de los estudiantes en el presente, sino que puede dejar secuelas como impacto en el rendimiento académico, problemas en salud mental, aislamiento social y comportamiento delictivo. Por ello, la responsabilidad compartida entre las escuelas, los padres y la comunidad en general ayudará a adoptar estrategias efectivas con el fin de proteger a los estudiantes y fomentar su bienestar con educación, concienciación, promoción de la empatía, monitoreo de las redes sociales, entre otras. ¿Ok? Muy bien, entonces aquí está nuestro texto y vamos a responder nuestras preguntas. Dice la primera pregunta, ¿cuál es el tema central del texto? ¿De qué trata el tema central? A, las causas, consecuencias y prevención del bullying. B, el bullying escolar como resultado de la falta de educación. C, los daños ocasionados por el acoso a los alumnos en los colegios. ¿Qué marcarían ustedes? A, B o C. En ese primer ejercicio, en esa primera pregunta. ¿Qué marcarían ustedes? ¿A, B o C? ¿Cuál sería la respuesta más idónea? B o C. Los espero. ¿Mm? Obviamente el texto estaba tratando de bullying, ¿no? Nos decía, ¿no? Bueno, el bullying escolar, ¿no? ¿Cómo afecta, no? ¿Cómo afecta el bullying? O sea, consecuencias, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué se da el bullying, no? También aquí está, ¿cierto? Aquí están las causas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la respuesta más adecuada en esta pregunta 1? Ciertamente causas, consecuencias y prevención del bullying escolar. Vamos con la segunda pregunta. Dice, la idea principal del texto versa sobre A, las deficiencias que presenta el sistema educativo para la aparición de la violencia escolar expresadas en las malas conductas de algunos alumnos. B, el bullying escolar trae consecuencias, perjuicios graves
no solamente a los alumnos, trae como consecuencia perjuicios graves, no solamente a los alumnos, sino a los docentes que no son capacitados para estos casos. Y C, los factores que intervienen en el origen del acoso escolar y conlleva a efectos negativos, con los cuales se luchará para lograr un ambiente más seguro. Entonces, ¿cuál es la idea o la idea principal de este texto? Ciertamente es la C. ¿De acuerdo? Ahí están las respuestas. Vamos con las otras dos preguntas antes de entrar a nuestro material. Dice, es incompatible aseverar que el bullying A, afecta a los escolares a nivel cognitivo, incompatible, recuerdan, ¿no? B, perjudica al escolar solo a nivel mental. C, altera las interacciones sociales del escolar. Aquí, ciertamente, la respuesta adecuada sería la B, ¿cierto? Perjudica al escolar solo a nivel mental. Ya sabemos que el bullying afecta en todos los niveles de la vida, ¿no? Vamos con la siguiente pregunta. Dice, se desprende del texto que las redes sociales A, evidencian bullying en una circunstancia cibernética. B, carecen de influencia en las emociones escolares. C, ayudan a los adolescentes a trabajar el aspecto cognitivo. Entonces, aquí la respuesta sería la A, ¿cierto? El bullying en una circunstancia cibernética. ¿De acuerdo? Y eso sería entonces nuestro material teórico. ¿Ok? Entonces recuerden algo, ¿no? Como para resumir. Es importante que cuando nosotros nos adentramos a un texto sepamos identificar el tema central y la idea principal. Eso nos va a ayudar a saber cómo enfrentar al texto, ¿no? ¿Cuáles van a ser las ideas más resaltantes del texto? ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo yo identifico el tema central? Bueno, el tema central es de qué trata, grosso modo. ¿De acuerdo? De qué trata, pero grosso modo, ¿no? Entonces, es el tema que va a unificar el texto, ¿no? Y lo vamos a identificar porque es una frase nominal. Mientras que la idea principal es la idea más completa, digamos, fuerte, significativa, ¿no? Que está en la cúspide de la pirámide de las ideas del texto, ¿no? Entonces, de la idea principal se van a desprender todas las demás ideas que van a conformar el texto. ¿Ok? Muy bien, entonces, eso es lo que tenemos aquí en nuestra parte teórica. ¿Ok? Es lo que tenemos aquí en nuestra parte teórica. Y voy a dejar de compartir esto para compartir nuestro material como ya es costumbre. ¿Ok? Para compartir el material, ustedes vayan sacando sus materiales también en casa. Ok, aquí tenemos entonces nuestro material. ¿Se ve lo que estoy reproduciendo? Sí, Confírmenme, por profesora. favor, si se ve. Ya, genial. Muy bien, entonces, esto ya lo hicimos, ¿cierto? Nosotros ya hicimos nuestro ejercicio de aplicación también, ¿verdad? Y vamos a pasar a nuestra comprensión lectora. O si no, hagamos los ejercicios de aplicación mejor. Sí, vamos a hacer esos dos ejercicios de aplicación para identificar el tema central y de la idea principal y luego ya pasamos a nuestros ejercicios de comprensión lectora. ¿Ok? Entonces, vamos con el primer texto, el texto A. Dice, al iniciarse la Segunda Guerra Mundial, la palabra mágica para Alemania era Blitzkrieg. Blitzkrieg, la guerra relámpago. El país recordaba la agonía de la Primera Guerra Mundial y no deseaban sostener largo tiempo otro conflicto de desgaste, sometido a las privaciones y a la erosión continua de sus reservas. La velocidad, la audacia y las tácticas espectaculares fueron las principales armas de los alemanes en esta primera fase de guerra. Varsovia cayó a principios del mes de octubre de 1939 y Polonia fue repartida entre sus invasores. Alemania ocupó las regiones occidentales mientras que la Unión Soviética, que la había apoyado, se anexionó las orientales. Luego, los alemanes
iniciaron la ofensiva por el oeste. La operación se inició con un ataque a Holanda, Bélgica y Luxemburgo, países que cayeron sin oponer casi resistencia. Empezó entonces la ocupación de Francia, el 14 de junio de 1940. Los alemanes ocuparon París, atravesaron el Oria, llegaron a la frontera suiza y alcanzaron la costa atlántica. Francia había sido invadida en solo 6 semanas sin que su ejército fuera derrotado por la superioridad material alemana, sino por el ritmo que los alemanes impusieron a las operaciones que impidió cualquier reacción en contra suya. ¿Ok? Muy bien, entonces este es el texto, ¿cierto? Y ustedes me van a decir cuál es el tema central, es decir, ¿de qué trata grosso modo ese texto? A ver, coméntenme. ¿De qué trata este texto? ¿Cuál es el tema? ¿Qué exactamente? A ver, piensen. Les doy 5 minutos.
Ahora sí, ¿identificaron cuál es el tema central del texto? Muy bien, muy bien. Más que la conquista, la estrategia, ¿no? Muy bien, la estrategia, ¿verdad? La estrategia militar que tuvo Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Perfecto, muy bien, Jennifer. Ok, ¿y cuál fue esta estrategia? ¿Cuál fue la estrategia militar que tuvo Alemania que le permitió invadir varios países en muy corto tiempo? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo se llamó esa estrategia? Porque fue una estrategia, ¿no? Lo que los llevó a la victoria, ¿cierto? ¿Cuál fue esta? ¿Recuerdan? Esta es la primera parte de la lectura, ¿no? De hecho, esta es la primera oración, sí. ¿Cómo se llamó esta estrategia? ¿Recuerdan? Está en la primera oración, en la primera línea. Muy bien, la guerra relámpago, ¿cierto? El Blitzkrieg, Blitzkrieg. Muy bien, la guerra relámpago, ¿verdad? Entonces, ¿cuál podría ser entonces la idea principal? La idea principal aquí sería, ¿no? El Blitzkrieg o la guerra relámpago, ¿no? Fue la estrategia militar que utilizó Alemania para generar conquistas rápidas durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. ¿No? Entonces, allí estamos pues frente al tema central y la idea principal. Entonces, recuerden, el tema central es de qué trata el texto, así, a grandes rasgos, ¿no? ¿De qué trata el texto? En este caso, el texto a grandes rasgos nos habla de la estrategia militar de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, pero específicamente nos habla de la guerra relámpago utilizada como una estrategia militar de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Y a partir de esa idea principal, que es la guerra relámpago, va a empezar a construir el texto, es decir, va a empezar a colocar las ideas secundarias. Por ejemplo, cuando anexó Luxemburgo con Holanda, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Entonces, idea principal, no, perdón, tema central, eh, la idea global del texto, ¿no? ¿De qué trata el texto? Pero sí, de manera global. Y la idea principal es la idea más fuerte, ¿no? La idea más precisa que va a generar que el texto se desarrolle. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos nuestro texto A. Ahora al texto B. ¿De acuerdo? Vamos al texto B. Igual, ¿no? Les leo el texto B, les voy a dar unos minutos para que ustedes identifiquen el tema central y la idea principal antes de entrar a nuestros textos. Ok, dice, texto B. Los médicos griegos de la época clásica no practicaban la disección de cuerpos humanos por razones de respeto religioso. Más tarde, sabemos que sí la conocieron los alejandrinos e incluso se dice que en Alejandría, en el siglo III a.C., algunos audaces investigadores llegaron a practicar algunas vivecciones humanas, experimental, sobre varios criminales convictos. Vivisección es cuando abren el cuerpo de una persona pero que está viva. Entonces los alejandrinos, dice, en Alejandría hacían eso, ¿no? Pero
en cuerpos de criminales convictos, ¿no? Pero bueno, dice, sí es probable que algunos hipocráticos, o sea, médicos, diseccionaran animales, como lo hicieron más tarde Aristóteles y desde luego Galeno. De tal modo, el conocimiento que tenían del interior del cuerpo humano era bastante vacilante e hipotético, ¿no? Por otra parte, como ya advirtió Aristóteles, el observar el interior de un cuerpo muerto sin una debida preparación no permitía advertir muchos elementos importantes de su funcionamiento, ya que éste había dejado de comportarse como un ser vivo. Fue la anatomía comparada aristotélica la que permitió avanzar en el terreno, pero aún en ella perduraron muchos errores anteriores. Muy bien, entonces ese es el texto, ¿de acuerdo? Vamos a tomarnos 5 minutitos para que ustedes puedan identificar el tema central y la idea principal, ¿ok? Después socializamos. A ver, piensen.
Ok, a ver, coméntenme. ¿Cuál es el tema central de ese texto? ¿De qué trata el texto? ¿De qué nos habla el texto? Ya sabemos que de los médicos griegos, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con los médicos griegos? ¿Qué estaba pasando con los médicos griegos? ¿Mm? ¿La evolución del estudio del cuerpo humano? ¿Tú crees? Sí, del estudio del cuerpo humano, ¿segura? Porque la primera parte nos dice, ¿no? Los médicos griegos, perdón, ya. Los médicos griegos, la primera oración nos dice, los médicos griegos de la época clásica no practicaban la disección de cuerpos humanos por razones de respeto religioso. Y en función a eso nos van hablando justamente de la disección, ¿cierto? Y cómo esta disección permitía o no el conocimiento anatómico por parte de los médicos griegos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál podría ser el tema central de este texto? Básicamente, el conocimiento anatómico de los médicos griegos. Ahora, ¿este conocimiento anatómico era bueno? ¿No era bueno? ¿Qué creen ustedes? ¿Tenían un óptimo conocimiento anatómico los médicos griegos? ¿Sí o no? ¿Los médicos griegos tenían un avanzado conocimiento anatómico? ¿Qué creen ustedes? No, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué no tenían un avanzado conocimiento anatómico? ¿Qué estaba pasando? Muy bien, por respeto religioso no diseccionaban personas, ¿no? Entonces, en función a eso también nos van contando. Y luego nos dicen, pues, que lo que hacían era abrir animales, diseccionar animales, y tenían una anatomía comparada, ¿no? Entonces, si en los animales es así, entonces en el cuerpo humano podría ser parecido, ciertamente era inexacto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea principal de este texto? Básicamente que el conocimiento anatómico era impreciso, ¿no? ¿Por qué? Debido a la falta de disección de los cuerpos humanos, ¿no? Y se basaban básicamente eh, en una anatomía comparada, ¿ok? Muy bien, chicos, entonces esa sería la idea principal y el tema central de este texto B, ¿ok? Vamos a pasar ahora sí a nuestra comprensión lectora, ¿ok? Vamos a pasar ahora sí a la comprensión lectora, es un texto bien pequeñito, lo voy a leer yo y lo vamos a resolver juntos, ¿de acuerdo? Vamos a resolver este primer texto juntos y luego ya empiezan a resolver ustedes sus otros textos, ¿ok? Vamos a ver entonces. Dice, el 28 de junio de 1992, el presidente francés François Mitterrand se desplazó súbitamente, sin previo aviso y sin que nadie lo esperara, a Sarajevo, escenario central de una guerra en los Balcanes que en lo que quedaba del año se cobraría quizá 150.000 vidas. ¿Okay? Entonces, en el 92, ¿cierto? François, que es el presidente de Francia en ese momento, François Mitterrand, viajó a Sarajevo, ¿no? ¿Por qué? Porque había una pelea allí, ¿no? Y entonces, a los Balcanes, ¿no? Y esa pelea, esa guerra, ese conflicto en los Balcanes, cobraría en el futuro 150.000 vidas, imagínense ustedes. Ok, pero ¿por qué viajó a Sarajevo François? Y dice, su objetivo era hacer patente a la opinión mundial la gravedad de la crisis de Bosnia. ¿Ok? Por esto viajó. En verdad, la presencia de un estadista distinguido, anciano y visiblemente debilitado, bajo los disparos de las armas de fuego y de la artillería, fue muy comentada y despertó gran admiración. Sin embargo, un aspecto de la visita de Mitterrand pasó prácticamente inadvertido, aunque tenía una importancia fundamental. ¿Cuál? La fecha. La fecha en la que viajó fue importantísima. Ahora, ¿por qué había elegido el presidente de Francia esa fecha para ir a ese lugar? Aquí está la respuesta, ¿no? Porque el 28 de junio
era el aniversario del asesinato en Sarajevo en 1914 del archiduque Francisco Fernando de Austria y Hungría, que fue lo que desencadenó, ¿no? Pocas semanas después, el estallido de la Primera Guerra Mundial. ¿Ok? Entonces, el viaje en esta fecha fue simbólico, ¿no? Para cualquier europeo instruido en la edad de Mitterrand, era evidente la conexión entre la fecha, el lugar y el recordatorio de una catástrofe histórica precipitada por una equivocación política y un error de cálculo. La elección de una fecha simbólica era tal vez la mejor forma de resaltar las posibles consecuencias de la crisis de Bosnia. Sin embargo, solo algunos historiadores profesionales y algunos ciudadanos de edad muy avanzada comprendieron la alusión. La memoria histórica ya no estaba viva. Entonces, nadie se dio cuenta del acto simbólico del presidente de Francia, ¿no? Entonces, solamente las personas muy mayores que vivieron esa fecha, ¿cierto? Y bueno, por ahí algún historiador entendieron el simbolismo, pero la mayoría de gente, la gente de a pie, no. Y ahora viene la reflexión. Y dice, la destrucción del pasado, o más bien los mecanismos sociales que vinculan la experiencia contemporánea del individuo con la generación, con las de generaciones anteriores, es uno de los fenómenos más característicos y extraños de las postrimerías del siglo XX y los albores del siglo XXI. ¿Qué nos están diciendo aquí? Nos están diciendo, hay una destrucción del pasado, no hay unos mecanismos sociales sólidos para vincular nuestra experiencia contemporánea con el pasado, ¿no? Está roto, digamos, hay una ruptura allí, ¿no? Entonces, y esto caracteriza, pues, nuestra sociedad, ¿no? Antes no era así, la gente estaba muy ligada al pasado y recordaba mucho, ¿no? Ahora, no, ¿de acuerdo? Y nos dice, en su mayor parte, los jóvenes, hombres y mujeres de este tiempo crecen en una suerte de presente permanente, sin relación orgánica alguna con el pasado del tiempo en el que viven, ¿no? Es como que viven en un eterno presente, no recuerdan nada, no se dan cuenta de nada, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo. Y dice, esto otorga a los historiadores, cuya tarea consiste en recordar lo que otros olvidan, mayor trascendencia que la que han tenido nunca. Entonces, los historiadores ahorita tienen una trascendencia clave, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los historiadores lo que van a hacer es unir nuestro presente histórico con el pasado histórico. Si uno quiere avanzar, por ejemplo, en este caso socialmente, ¿no? Si uno quiere avanzar como sociedad de manera óptima, lo que tiene que hacer es saber cuáles fueron los errores del pasado, justamente para saber cómo direccionarse, ¿no? Entonces, por eso dice que los historiadores ahorita son importantísimos. Finalmente nos dice, pero por esta misma razón deben ser algo más simples que simples cronistas, recordadores y compiladores, aunque esta sea también una función necesaria de los historiadores. Entonces, dice, a ver, los historiadores no solamente tienen que hacer recopilación de datos, ¿no? O recopilación de crónicas, no, los historiadores tienen que generar esta unión entre el presente histórico y el pasado histórico. Solamente de esa manera podemos evolucionar como sociedad. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces ahí tenemos nuestra lectura y vamos con la pregunta 1, ¿de acuerdo? Vamos con la pregunta 1. Dice, el tema central que desarrolla el texto es, a ver un ratito. El tema central que desarrolla el texto es A, el aniversario de un asesinato que desencadenó una guerra catastrófica y cruenta. La presencia insólita de un jefe de Estado en un lugar con un agitado clima político, el papel decisivo que juegan los historiadores de finales del siglo XX e inicios del XXI, la contemporánea pérdida de contacto entre la experiencia pasada y el presente, el influjo de una sociedad constituida por medio del reconocimiento de su pasado. ¿Qué marcarían ustedes en esta pregunta 1? ¿Cuál es el tema central del texto? ¿De qué trata el texto? ¿Cuál sería la respuesta más adecuada? ¿A, B, C, D o E?
La D nos dice Yasmín, muy bien. ¿El resto qué opina? ¿Qué opina el resto? Muy bien, Javier también la D. La D ciertamente, ¿no? Muy bien, entonces el tema central del texto básicamente es esto, ¿no? Hay actualmente, ¿no? En el mundo contemporáneo hay una pérdida de contacto, hay una ruptura ahí entre el pasado y el presente, ¿no? Entonces, para esto, ¿no? Nos pusieron este ejemplo para ilustrarlo, ¿ok? Fíjense entonces que las ideas principales no siempre están al inicio del texto, a veces también están hacia el final, ¿ok? Muy bien. Ok, vamos con la 2. Dice, en el primer párrafo del texto, la palabra patente significa, a ver, patente. Dice, su objetivo era hacer patente a la opinión pública la gravedad de la crisis de Bosnia. Entonces, aquí, ¿cuál sería la respuesta más adecuada, contundente, oficial, manifiesto, verdadero u objetivo? ¿Qué creen ustedes? La C nos dice Yasmín. Uh -huh. El resto. ¿El resto qué opina? La C, ciertamente, ¿no? Dice, quería hacer patente, ¿no? Los peligros, o sea, quería poner de manifiesto, ¿no? Quería manifestar, quería hacer visible, ¿no? La situación. Muy bien. Vamos con la 3. Dice, es incompatible con la información proporcionada en el texto, afirmar que A, la medida del presidente francés no obtuvo resultados favorables. B, la crisis de Bosnia no era un asunto trivial de finales del siglo XX. C, el viaje de Mitterrand a Sarajevo se realizó de manera inopinada. D, François Mitterrand demostró poseer una gran conciencia histórica. E, la correlación de datos históricos es una labor totalmente superflua, o sea, que no importa. ¿Qué marcarían ustedes aquí? Muy bien, Javier, la E, ¿cierto? Los datos históricos es una labor totalmente superflua, o sea, superficial, que no importa, ¿no? Que no tiene valor. Y acá en el texto te están diciendo que obviamente no, que más bien lo histórico tiene muchísimo valor, ¿no? Muy bien, excelente, la E. Seguimos avanzando. Vamos con la 4. Dice, se puede inferir que, debido a la desconexión entre la experiencia contemporánea del individuo y las generaciones pasadas, el historiador tiene una urgente necesidad de conocimiento, proclividad, o sea, inclinación, por los gobiernos autoritarios, ansiedad por la inminencia de la guerra, un compromiso moral con la sociedad, serios cuestionamientos epistemológicos, que marcaríamos en la 4. ¿Qué podemos inferir del texto? ¿Qué marcaríamos en la 4? Uh -huh. Muy bien, la D, ¿cierto? Los historiadores tienen un compromiso moral con la sociedad. ¿Cuál es el compromiso moral con la sociedad por parte de los historiadores? Generar esta conexión entre el pasado y el presente, ¿no? No solamente recopilar y hacer como un abanico de cosas que sucedieron en el pasado, sino generar esta vinculación, ¿de acuerdo? Para estar, pues, eh, bueno, vinculados, ¿no? Con nuestro pasado histórico, conocerlo, entenderlo, saber qué ha sucedido
en el pasado para que no vuelva a suceder en el futuro. Vamos ahora con la última pregunta. La pregunta 5 dice, si una persona no tuviera una buena memoria histórica acerca del desarrollo de los acontecimientos de su propia vida, es decir, si una persona no hubiese entendido lo que le sucedió a sí misma en el pasado, entonces, ¿qué sucedería, no? A, iniciaría inmediatamente un tratamiento para curar su amnesia. B, tardaría mucho tiempo para que la encamine de manera adecuada. C, estaría muy predispuesta a ser una persona altamente conflictiva. D, imitaría la forma en que otras personas resuelven sus problemas. E, minimizaría todos sus errores alegando para recordar. ¿Qué sucedería si una persona no fuese capaz de recordar su propio pasado? ¿No? O sea, que no fuese capaz de entender, recordar, ver sus errores. ¿Qué sucedería? ¿Cuál marcarían ustedes? La C, estaría muy predispuesta a ser una persona altamente conflictiva. No necesariamente, ¿no? De repente uno no es conflictivo, pero es medio torpe para tomar decisiones, por ejemplo. La B, tardaría muchísimo para que encaminar su vida de manera adecuada, ¿cierto? Muy bien, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Fíjense, si uno no conoce su pasado, si uno no sabe los errores que cometió, no solamente agresividades, ¿no? Sino todo tipo de errores, ¿cierto? Va a ser muy difícil que los cambie. Y si no los cambia, va a ser muy difícil encaminar su vida de manera adecuada, ¿no? ¿Por qué? Porque va a cometer los mismos errores una y otra vez. Por eso es importante, ¿qué cosa? La memoria histórica. Eso a nivel social también es súper importante, como lo acabamos de ver en el texto, ¿no? Entonces ahí está 5B. Perfecto, muy bien. Entonces queda así, ¿no? 1D, 2C, 3E, 4D y 5B. Perfecto, vamos a pasar ahora a la sección B. Esto lo hacen ustedes ya. Recordemos que tenemos estos textos paralelos, ¿no? Tenemos el texto A y el texto B. Ya sabemos que uno está a favor de algo y el otro está en contra de ese algo. ¿De acuerdo? Entonces, lean los textos. Para eso tenemos 10 minutos. Son las 10:27, así que volvemos a las 10:37. A ver, empecemos.
Ok, ¿terminaron? Vamos a ver entonces. Tenemos aquí el texto A, que básicamente menciona que podría darse esta independencia en armamentos, ¿no? De la Unión Europea, ¿cierto? De armamento nuclear, más específicamente, ¿no? Entonces, ok, entonces aquí en el primer texto nos dicen que sí, que es posible que la Unión Europea o Europa sea autónoma, ¿no? Que pueda separarse, ¿cierto? De Estados Unidos y la OTAN para justamente poder enfrentar otro tipo de guerras, por ejemplo, contra Rusia, ¿no? Entonces, ahí está. Mientras que en el segundo texto nos dicen que no, que lo más ideal, ¿no? Que a pesar de que ha habido un plan de rearmar Europa, ¿cierto? Para enfrentar, ¿no? Con armamento nuclear, con arsenal nuclear, ¿no? Para enfrentar, pues, a Rusia, etcétera, finalmente terminan diciendo que no, ¿no? Que es mejor tener, ser diplomáticos, ¿no? Llaman pues a la desacelerada, ¿no? Entonces, como que estar calmado, ¿cierto? Muy bien, entonces ahí está la A y está la B. Vamos con la pregunta 1. Dice, ambos textos abordan la cuestión de A, la creciente influencia de la República Popular China en la política de defensa de la Unión Europea. B, la necesidad de una colaboración militar más estrecha entre los gobiernos de Francia y del Reino Unido. C, la pertenencia la pertinencia de que la Unión Europea tenga autonomía nuclear ante la percepción de la amenaza rusa. B. El impacto económico de la poderosa industria armamentística en el presupuesto de la Unión Europea. E. La viabilidad de mantener relaciones diplomáticas con la Federación Rusa a pesar del conflicto con Ucrania o en Ucrania. Entonces, ¿qué marcaron ustedes en la 1? A, B, C, D. ¿Qué marcaron en la 1? La C. La C nos dice Yasmín. ¿El resto qué marcó? ¿Lograron hacerlo? Solo Yasmín lo hizo. El resto no terminó. Cuéntenme. ¿Qué marcaron en la obra? En efecto, la respuesta sería la C, ¿cierto? La pertinencia de que la Unión Europea tenga o no tenga autonomía nuclear, ¿cierto? Frente a la amenaza que supone Rusia, ¿no? El primer texto decía sí, el segundo texto te termina diciendo no es tan bueno, ¿no? Vamos a la pregunta 2, dice, la expresión ha saltado por los aires puede ser reemplazada en el texto por se ha difundido rápidamente, ha dejado de ser aceptable, ha sido objeto de debate, se ha mantenido vigente, ha adquirido más relevancia. Vamos al eh, texto. No. Dice, hasta hace poco, la idea de defender, perdón, hasta hace poco, la idea de depender de la disuasión nuclear francesa no era bien recibida por otras naciones europeas, que no querían enviar el mensaje de que desconfiaban del paraguas nuclear de Estados Unidos y la OTAN. Esta idea ha saltado por los aires con el segundo Trump, sumado a su retórica actual de reducir el apoyo militar a Europa. Ok, entonces, saltado por los aires, ¿cómo puede ser reemplazada? A, se ha difundido rápidamente, B, ha dejado de ser aceptable, C, ha sido objeto de debate, D, se ha mantenido vigente, E, ha adquirido más relevancia. ¿Qué marcarían ustedes aquí? En la 2.
La E ha adquirido más relevancia. Ya. ¿Ha adquirido más relevancia? Ok. Volvamos al texto. Dice, hasta hace poco la idea de depender de la disuasión nuclear francesa no era bien recibida por otras naciones europeas, que no querían enviar el mensaje de que desconfiaban del paraguas nuclear de Estados Unidos y OTAN. ¿Qué quiere decir esta oración? Dice, esta oración quiere decir, a ver, hasta hace poquito, cuando Francia decía, no, vamos a independizarnos nuclearmente, ¿no? Vamos a separarnos de Estados Unidos y la OTAN, las otras naciones europeas decían, no, ¿para qué? Si estamos bien, ¿no? Estados Unidos y la OTAN nos van a proveer de armamento. Pero luego dice, con el segundo mandato, esta idea ha saltado por los aires. ¿Por qué? Porque Donald Trump ha dicho, ya no vamos a tener apoyo militar para Europa. Entonces los europeos han dicho, ah, no, si Estados Unidos va a bajar o va a disminuir el apoyo militar a nosotros, a los europeos, entonces sí es necesario, pues, independizarnos, ¿no? Independizarnos nuclearmente, ¿no? Entonces ahí cabe la frase ha saltado por los aires, ¿no? Entonces, otra vez, ¿qué respuesta marcarían? No es la E. ¿Qué respuesta marcarían? ¿Mm? ¿Qué respuesta marcarían? Ha saltado por los aires, ¿no? Cuando los europeos se enteraron de que Donald Trump iba a disminuir el apoyo militar a Europa, la idea de depender de los norteamericanos saltó por los aires y dijeron, no, mejor nos independizamos, ¿no? En cuanto a armamento. Entonces, ¿cómo puede ser reemplazada esa expresión? A, B, sí, D. ¿Alguna idea? Ciertamente aquí sería la B. Ha dejado de ser aceptable. Entonces, cuando los europeos se han dado cuenta de que Estados Unidos iba a disminuir el apoyo militar a Europa, los europeos han dejado de aceptar esta idea de que estaba bien depender del apoyo norteamericano. Como ya no va a haber apoyo norteamericano, ¿qué hacen? Ah, bueno, entonces deberíamos pues tener nuestro propio armamento nuclear, como lo proponía Francia, ¿no? Entonces, ha saltado por los aires, ha dejado de ser aceptable. Ya no, ¿no? Por las nuevas políticas de Trump. ¿De acuerdo? Por eso la 2 es la B, ¿no? La E sería en contra, ¿cierto? La respuesta E ha adquirido más relevancia, sería un antónimo, en realidad, ¿no? Vamos con la 3 dice, se infiere que el armamento nuclear que posee Francia, A, solamente es comparable con el arsenal nuclear estadounidense. B, es visto con total desconfianza por el resto de los países europeos. C, le otorga autonomía estratégica significativa en el contexto europeo. D, depende completamente del apoyo tecnológico de Estados Unidos. E, es un obstáculo para la unidad europea frente a Rusia. Muy bien, ¿qué podemos inferir nosotros de este armamento nuclear que posee Francia? ¿Qué marcarían ustedes? En esta pregunta 3.
¿Qué marcarían ustedes en esta pregunta 3? Vamos, chicos, una idea. ¿Qué marcarían en la 3? Nada. Dice, se infiere que el armamento nuclear que posee Francia, a ver, Francia es uno de los pocos países de la Unión Europea que tiene armamento nuclear. Esto hace que sea pues empoderado, ¿no? Que sea autónomo, ¿cierto? Empoderado, autónomo. No depende de Norteamérica ni de la OTAN para que le den armamento nuclear, a diferencia de los otros países de Europa que sí dependen de ellos, ¿no? Francia tiene su propio arsenal, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, ¿cuál sería la respuesta adecuada? ¿Qué podemos inferir? Que, que Francia, ¿no?, tiene autonomía estratégica, ¿no?, frente a los otros países europeos, ¿no? Entonces, el armamento nuclear a Francia le va a dar autonomía, no depende de la OTAN ni de Estados Unidos para que le manden armamento. Él ya tiene su propio armamento, es autónomo, ¿de acuerdo? Es autónomo. Muy bien, entonces 3C, ¿ok? Vamos con la 4. Dice, considerando la posición defendida en el texto B, es compatible afirmar que el plan de rearmar Europa es una medida A, necesaria para garantizar la seguridad y prosperidad del continente, B, respaldada unánimemente por todos los líderes políticos europeos, C, que contribuye con la desescalada a la que ha llamado el gobierno chino, D, necesaria si se quiere la colaboración pacífica de la Federación Rusa, y E, exagerada, así como contraproducente respecto a la situación actual. Entonces, ¿qué marcaron ustedes aquí? El plan de rearmar Europa era propuesto por Ursula von no sé qué, ¿cierto? ¿Qué decía? Pues que es necesario rearmar Europa, ¿verdad? Por el peligro que supone Rusia, ¿no? Sin embargo, hacia el final de ese texto nos dicen que en verdad no es necesario, ¿no? Que son gastos poco inútiles, ¿no? Y que básicamente debemos llevar todo por la vía diplomática, ¿no? Que no es viable en este contexto. Muy bien. Entonces, ¿qué marcarían ustedes aquí, en esta pregunta 4? A ver, espero sus respuestas. ¿Qué marcarían ustedes en esta pregunta 4? ¿Nada? 10:51, chicos. Tenemos que apurarnos, nos faltan como 3 textos más. ¿Alguna idea? La E, ¿no? La postura en el texto B nos dice, rearmar Europa, no, ¿para qué? Cierto, es contraproducente, es exagerada, ¿no? Entonces, eso, ¿no? En el texto B, vamos a ver el texto B. El texto B nos habla, ¿no? Sí, tenemos que rearmar Europa, es un plan del 4 de marzo del 2024, ¿no? ¿Por qué? Por el miedo a Rusia. Sin embargo, en el segundo párrafo dice, el miedo a Rusia se agita como un coco, ignorando convenientemente que Rusia tiene un PBI inferior a Italia. Los políticos afirman, de forma totalmente injustificada, que Rusia tiene objetivos expansionistas en lo que toca a Europa, que supone una amenaza para Berlín, París y Varsovia,
cuando acaba de demostrar que ni siquiera es capaz de tomar su propio antiguo satélite Kiev. Está diciendo, esas ideas de rearmar Europa para enfrentarse a Rusia son vacías, ¿no? No tiene sentido. Y dice, la propaganda de guerra se alimenta siempre instigando un miedo exagerado. Con diplomacia, Europa puede volver a su coexistencia pacífica y a la colaboración con Rusia que el maldito asunto ucraniano ha trastornado. ¿Qué nos está diciendo aquí? No hay necesidad de bombardear nada ni de rearmarnos nada. Con diplomacia basta y sobra. Entonces, ¿cómo se observa el plan de rearmar Europa? Exagerado, contraproducente. No hay necesidad. Podemos llevarlo todo por la vía diplomática. ¿Se dan cuenta? Por eso el texto B está en contra del texto A. El texto A dice, sí, vamos a rearmarnos, ¿no? El texto B te dice, ¿pero para qué? Es exagerado. Nada más con la última pregunta. Dice, a partir de lo expuesto en el texto B, si Ursula von der Leyen no hubiera anunciado el plan rearmar Europa, entonces, ¿qué sucedería? ¿No? Si ella no hubiese dicho nada sobre rearmar Europa, ¿qué sucedería? A, el complejo militar industrial no podría verse afectado en lo absoluto. B, no habría ya ninguna clase de preocupación por la seguridad europea. C, Rusia invadiría la Unión Europea sin encontrar casi ninguna oposición. D. Habría más esperanzas de llegar a algún acuerdo diplomático con Rusia. E. Alemania descartaría por completo la idea de un escudo nuclear europeo. ¿Qué marcarían ustedes aquí? Javiera nos dice la D. ¿El resto qué opina? El resto. La D ciertamente, ¿no? Entonces dice, bueno, a ver, si ya no hubiese tocado el tema del plan de rearmar Europa, entonces, bueno, entonces hagamos lo que dicen, pues no vamos a hacer acuerdos diplomáticos y ya está. No hay necesidad de entrar a la guerra ni de rearmarnos, ¿no? Hablando se entiende la gente. ¿No? Entonces, 5D. Muy bien. Entonces queda así. 1C, 2D, 3C, 4E, 5D. ¿Ok? Creo que estuvo un poquito complejo el texto, ¿no? Pero bueno, ahí está. Vamos rapidito al siguiente texto, este texto 2, es un texto bien chiquitito, es que lo vamos a poder hacer al toque. Tenemos para esto 10 minutos porque todavía nos faltan dos textos más y llegan a las 11. Entonces, tenemos 10 minutos para esto, son las 10:55, revisamos a las 11:05, a las 11:05, 11:10, ¿de acuerdo? A ver, comencemos.
Ok, revisemos entonces las claves. El texto trataba sobre la capacidad la capacidad que tiene la ciencia, ¿no? Los avances científicos para ser comunicable, ¿cierto? El conocimiento científico nos dice es comunicable, es altamente comunicable, ¿no? Incluso cuando es complejo, incluso cuando no es comunicable, o cuando es inefable, incluso así es comunicable, ¿no? Entonces ya, vamos con la uno. La uno dice, la negación, entonces, si nuestra idea principal es que la ciencia o el conocimiento científico es comunicable, ¿cuál será la negación de esta idea principal? Nos dice, existe un conocimiento científico inefable. Ningún conocimiento científico es expresable. Es imposible obtener conocimiento científico. Algún conocimiento científico es mesurable. Todo conocimiento científico es expresable. ¿Ok? ¿Cuál sería lo opuesto a la idea principal? ¿Qué marcaron ustedes aquí? ¿Mm? ¿Qué respuesta marcaron aquí ustedes? Existe un conocimiento científico inefable, o sea que no puede ser transmitido ni dicho, ¿no? Ningún conocimiento científico es expresable. Es imposible obtener conocimiento científico. Algún conocimiento científico es mesurable. Todo conocimiento científico es expresable. ¿Qué marcaron en la uno? A, B, C o D o E. ¿Qué marcaron en la uno, chicos y chicas? ¿Mm? ¿Nada? ¿No marcaron? ¿No hicieron? Muy bien, la A, ¿cierto? Existe un conocimiento científico inefable. Nos dice, no, mentira. Todo el conocimiento científico es comunicable, ¿no? Muy bien. Uno A. Vamos con la 2. Dice, señala el antónimo contextual de la palabra difusa. Difusa es algo como que no se ve, ¿no? Como confuso. Ok, aquí que marcaron ingentes, insignes, perspicuas, potentes o implícitas. Muy bien, perspicuas, ¿no? ¿Qué significa perspicuas? Algo que es muy clarito, muy prístino, que se puede entender, ¿no? Dos, sí, perfecto, excelente. Vamos con la tres, hasta acá. Dice, resulta incompatible sostener que el lenguaje de la ciencia A se caracteriza por su rigurosidad, B es esencialmente prescriptivo, C difiere mucho del lenguaje poético, D está diseñado para informar, E se entiende previo entrenamiento. ¿Qué marcarían ustedes aquí? ¿O qué marcaron ustedes aquí en la 3? Recordemos que lo prescriptivo es aquello que da la norma, ¿cierto? Lo normado es lo prescriptivo, ¿verdad? Muy bien. La B, excelente. ¿Es esencialmente prescriptivo? No, no. El lenguaje de la ciencia más bien es objetivo, ¿no? Describe lo que encontró lo que la ciencia encontró, ¿cierto? No es no es prescriptivo, ¿no? Hasta acá. 4. Se colige del texto que la inefabilidad A puede ser analizada metalingüísticamente. B. Tiene al propio tiempo naturaleza inefable. C. Solo se entiende bajo modelos matemáticos. D. Debe expresarse en un lenguaje metafórico. Y E. Resulta un tópico totalmente improductivo. ¿Qué marcaron en la 4? Como respecto a la inefabilidad, lo inefable es esto que no puede ser entendido, no puede ser dicho, ¿cierto? Muy bien. Puede ser analizado metalingüísticamente. Excelente.
¿Por qué? Si lo inefable es aquello que no puede ser dicho, nos dice que eso que nos dice el texto, que el lenguaje científico incluso puede explicar aquello que no puede ser explicado, ¿no? Entonces, esto de dar vueltas, ¿no? Sobre lo mismo es metalingüística, ¿no? Un lenguaje que habla sobre el mismo lenguaje es metalingüístico, ¿no? Entonces podemos explicar lo inexplicable, eso es metalingüística. 5 hasta acá. Dice, si un físico sostuviera la existencia de una forma de energía en principio inexpresable, entonces A, recibiría la pronta confirmación de la academia. B, se haría acreedor indudable del premio Nobel. C, tal investigador perdería su estatus científico. D, necesitaría utilizar una matemática superior. Sus hipótesis serían muy fáciles de refutar. ¿Qué marcarían ustedes aquí o qué marcaron ustedes aquí? La C, muy bien. Ese investigador perdería su estatus de científico. ¿Por qué? Porque nos dice, pues el principio de la ciencia es que podemos comunicarla. Ahora, eh, si hay una forma de energía, pero no puede ser expresado e explicado, entonces pues no es un científico real, ¿no? Muy bien. Entonces queda así. 1A, 2C, 3B, 4A, 5C y 6, perdón, 5C. Ok, vamos al último texto, ya se nos fue el tiempo. Vamos al último texto, lean ese texto, ¿no? Tenemos unos, no sé, 5 minutos, no, 10 minutos, ¿no? Tenemos unos 10 minutos. Hagamos este texto en 10 minutos y y les doy las respuestas a las 11:25 que empieza el receso. ¿De acuerdo? A ver, lean ese texto. Traten de leerlo hasta que puedan.
Ok, espero que hayan podido leer el texto. El texto es un poquito largo. Trataba básicamente de Hitler, ¿no? Del carisma que tenía Hitler y cómo es que este carisma, de forma inicial, atrajo a mucha gente, ¿no? A muchos alemanes. En su discurso, no era un discurso muy así ligado a la mano dura, ¿no? Después, con el tiempo, pues ya fue perdiendo adeptos, ¿cierto? Y pues por ahí mencionan que Stalin dijo que era una insensatez ese tipo de actitudes, ¿no? Pero bueno, vamos a dar las claves, ¿ok? Vamos a dar las claves. Bueno, además en este texto se menciona pues eh, eh, que la adhesión o la guerra, ¿no? El conflicto funcionaba en función al carisma de Hitler, ¿no? Él como jalaba más gente, ¿no? Muy bien. Uno, en el texto la expresión jugar fuerte significa, y aquí vamos a marcar la E, ¿de acuerdo? Arriesgarse oportunamente, ¿ok? Vamos con la 2. Dice, elige el mejor resumen para este texto. Aquí el mejor resumen ciertamente es la E, ¿ok? Adolfo Hitler dependía, ¿no? De su éxito en el plano bélico, así como de su capacidad, bueno, el carisma, ¿no? Así como de su capacidad para cohesionar a los alemanes ante el odio y los prejuicios, ¿no? Entonces, el carisma lo era todo. 3. No se condice con el texto sostener que Hitler, ya que vamos a marcar la D, se caracterizaba por ser un líder desapasionado, todo lo contrario, era muy apasionado al momento de dar sus discursos, ¿no? 4. Es incompatible con el texto aseverar que los alemanes de la época de Hitler siempre apoyaron incondicionalmente a Hitler. No, realmente no. Finalmente 5 dice, si Stalin hubiera imitado el carisma, probablemente habría, y aquí vamos a marcar la B, considerado relevante cuidar su imagen personal, ¿no? Más bien, él pues cree que eso es una sandez, ¿no? Eso es una sandez. Dice. Muy bien, ahora sí, antes de irnos al receso, antes que ustedes vayan al receso, tenemos pendiente esto, así que vayan, léanlo, ¿de acuerdo? Yo les voy a dar las claves de este texto, lo voy a marcar aquí, pero ustedes tienen el compromiso, pues, de leer el texto y de resolver las claves a modo de práctica, ¿ok? La 1 vamos a marcar la D, ¿ok? Aquí en la 2 vamos a marcar la A, en la 3 marcaremos la E, en la 4 marcaremos la B. Ustedes vayan apuntando, no lo marquen en sus libros, apúntenlo para que puedan practicar después. Y en la 5 marcaremos la C. ¿De qué trata este texto? Este texto trataba sobre un asesino serial y cómo es que este asesino serial fue ejecutando sus acciones, ¿no? Entonces, hay partes en donde relacionan la excitación del cerebro con los asesinatos y cómo es que a través de los 12 años que estuvo en actividad este asesino, se pudo mapear, ¿no? Los asesinatos a través de la escalera del diablo, que es esta figura. ¿De acuerdo? Bueno, ahí está. Muy bien, chicos. La próxima semana espero que trabajemos un poquito más rápido para poder terminar nuestros textos. ¿Ok? Vayan a su receso y ya nos estamos viendo la siguiente semana. Cuídense.